Bien, vamos a comenzar a ver los poderes del Estado federal. Eh, Como ya saben, la Constitución Nacional es una constitución tributaria del liberalismo eh, constitucional, del movimiento constitucionalista liberal, mejor dicho, que en su primera parte denominada dogmática presenta las declaraciones, derechos y garantías de los ciudadanos, de los habitantes de la nación, mejor dicho, y por otro lado, en la segunda parte, que se llama precisamente eh, autoridades de la nación, divide el poder como una técnica de control propia del liberalismo político, evitando la concentración eh, para de ese modo evitar tiranías o eventuales opresiones por parte del poder político respecto de los ciudadanos, de sus habitantes, eh, y de esa manera, digo, eh, reparte el poder político del Estado federal, eh, del gobierno federal, en tres poderes: el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. Vamos a ver ahora eh, el poder legislativo que la Constitución establece a partir del artículo 44, que señala que un Congreso compuesto de dos cámaras, una de diputados de la Nación y otra de senadores de las provincias y de la Ciudad de Buenos Aires, será investido del poder legislativo de la Nación. Es lo que también se denomina Congreso de la Nación. Bien, el sistema bicameral argentino eh, se explica por la necesidad de asegurar una doble revisión legislativa y equilibrar el peso demográfico con el sistema federal. Esto tiene origen en Estados Unidos. El federalismo es una de las invenciones de la Constitución norteamericana de Filadelfia que Argentina adopta con particularidades que ya vimos en clases anteriores. La Cámara de Diputados es una representación global, una representación del pueblo de la nación, en tanto que la Cámara de Senadores asegura una representación equitativa, similar, igual a todas las provincias, independientemente de la cantidad de población que tenga. La Cámara de Diputados se compone, según el artículo 45,
por representantes que son elegidos directamente por el pueblo de las provincias y se hace en proporción a la cantidad de habitantes que cada una tiene. Entonces, una provincia mayormente habitada, Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, va a tener mayor cantidad de diputados, por ejemplo, que una provincia que tiene una población sensiblemente menor. Tucumán, en comparación con la provincia de Buenos Aires, Salta, La Rioja, las provincias del sur también, eh, Santa Cruz, por ejemplo. Para equilibrar esa mayor presencia de representantes eh, de distritos mayormente poblados en la Cámara de Diputados respecto de aquellos que tienen menos población, lo que se ha establecido es lo que se llama la lógica de Franklin, es decir, o el plan de Franklin, para que los estados accedan a integrar la federación, se les da o se garantiza a cada uno de estas circunscripciones autónomas que en nuestro derecho constitucional se llaman provincias, se les asegura, digo, una representación igual en la Cámara de Senadores. Entonces, mientras que en la Cámara de Diputados puede haber diferencia en cuanto a la cantidad o al número de diputados por provincia, vuelvo a decir, en atención a la cantidad de ciudadanos que votan en cada una de ellas, en la Cámara de Senadores las provincias están en un pie de igualdad. Cada una tiene 3 representantes o 3 senadores y no puede tener más que eso. Son 3 por cada provincia y también por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que en la reforma de 1994, como ustedes saben, se erigió como una entidad autónoma, una cuasi provincia, una ciudad federada, según la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que también tiene 3 senadores en la Cámara de Senadores. Tucumán tiene en la actualidad 9 diputados en la Cámara de Diputados y, como acabo de decir, obviamente 3 senadores. Bien, acá los diputados, como dice acá la presentación, es la voz del pueblo, es decir, son electos directamente a simple pluralidad de sufragio. Cada distrito funciona como un solo estado. Las exigencias, los requisitos para ser diputados de la Nación están en el artículo 48. 25 años de edad, 4 años de ciudadanía en ejercicio y ser natural de la provincia que lo eligió, tener por lo menos 2 años de residencia inmediata en ella, es decir, 2 años anteriores por lo menos a la elección. Tienen 4 años en su mandato, su designación dura 4 años y la sala se renueva por mitad de cada bienio y son reelegibles indefinidamente. ¿Esto qué quiere decir? Que cada 2 años la mitad de la Cámara de Diputados es reelegida, la mitad de la Cámara de Diputados deja de funcionar, terminan sus mandatos y se eligen diputados que entran en reemplazo de esos que se van. No es que se les recorta el mandato, sino que van a durar 4 años. El recorte del mandato fue necesario cuando se reinstaló el Congreso después de la dictadura militar. Entonces, esos fueron los primeros senadores que se integraron, los primeros diputados que asumieron, como en la Constitución histórica en 1853, y ahí sí hubo que hacer un sorteo, entonces hubo algunos que duraron solo 2 años en su mandato, otros tuvieron los 4 años, y aquellos que duraron 2 años se se les terminó ese mandato y en virtud de ese sorteo, y ahí entraron otros diputados electos que ya comenzaron a cumplir su periodo completo de 4 años, su mandato completo, y ya digamos, se empalmó de ahí hasta el futuro, hasta el momento, hasta el día de hoy, la renovación de acuerdo a como lo establece la Constitución Nacional en el artículo 50. Bien, la Cámara de Diputados tiene como función principal
sancionar leyes. Y si bien en principio el proceso de inicio de una ley puede tener origen en cualquier cámara, puede iniciarse en cualquier cámara, en realidad la Constitución prevé que hay algún tipo de ley que únicamente puede ser iniciada por la Cámara de Diputados. Es decir, la Cámara de origen o la primera Cámara donde se tiene que analizar y discutir un proyecto de ley en primera instancia, en primera oportunidad, se llama Cámara de origen. Y la iniciativa exclusiva quiere decir que únicamente por una determinada de las dos cámaras tiene que iniciarse el tratamiento de ese proyecto de ley. ¿Cuáles son? Leyes sobre contribuciones, sobre impuestos. El principio es que no puede haber ley, no puede haber impuestos sin ley. Entonces, esto constitucionalmente tiene origen o inicio en la Cámara de Diputados. Y por otro lado, el reclutamiento de tropas. En 1994 se incorporaron dos instrumentos de lo que se llama la democracia semidirecta, que es la iniciativa legislativa en el artículo 39 y la consulta popular en el artículo 40. Ambos eh, tienen también su origen obligatoriamente en la Cámara de Diputados. La iniciativa es una potestad, una facultad que le da la Constitución a los ciudadanos, quien tienen, como dice el artículo 39, derecho de iniciativa para presentar proyectos de ley en la Cámara de Diputados. Y el Congreso tiene que darles tratamiento dentro de los 12 meses. Tratamiento expreso, dice el artículo 39. Y por otro lado, está la consulta popular. Aquí se llama a la población para que emita un sufragio, pero no para elegir, sino que ese sufragio es para decidir. Entonces, se somete a iniciativa o a consulta popular un proyecto de ley. Un proyecto de ley en un determinado sentido. ¿Sí? El, el voto del proyecto se lo convierte en ley y será de promulgación automática. Lo que se tiene que someter aquí a consideración es no una consulta como un referéndum por algo por sí por no, sino, como dice la ley, un proyecto, es decir, una estructura como una ley completa, que es lo que la gente va a participar y va a votar afirmativa o negativamente. Digo la gente, perdón, la ciudadanía. La Constitución también prevé que el Congreso pueda tener algún inconveniente, algún legislador puede dejar de serlo, ya sea porque, bueno, lo más trágico sería su fallecimiento, o porque renuncia, o porque decide o asume como, por ejemplo, como ministro del Poder Ejecutivo, o se va o asume otro cargo público. Entonces, la Constitución, para que no quede una provincia sin ese representante, prevé que tiene que realizarse una nueva elección. El artículo 51 dice en tal sentido, en caso de vacante, el gobierno de provincia o de la capital hace proceder a la elección legal de un nuevo miembro. Estamos hablando de las disposiciones exclusivas de la Cámara de Diputados. Bueno, acá también hay otro buen ejemplo de lo que hablamos en unas clases anteriores sobre la diferencia entre la Constitución formal y la Constitución real, la Constitución material, perdón. La Constitución formal es el artículo 51, que dice que si hay vacante, se hace una nueva elección. Sin embargo, el Código Nacional Electoral en el artículo 164 y la costumbre constitucional tiene la solución, una solución distinta. Asume el candidato que sigue en la lista oficializada, el suplente, para completar el mandato de ese legislador. Entonces no se hace una nueva elección a pesar de lo que dice el artículo 51 de la Constitución. Sigue o asume el legislador que está, o el candidato que estaba en el caso siguiente en la lista oficializada, porque
hasta ahora ustedes saben, se hacen votaciones, lo que se llama lista sábana, es decir, una lista larga de eh, legisladores, de candidatos, entonces siempre se elige un titular y siempre hay un suplente para este tipo de eventualidades. Vamos ahora a la Cámara de Senadores, que es la voz de las provincias, sí. Bueno, representan, como yo decía, a provincias y a la Cava, son 3 senadores por distrito, 2 para la mayoría y 1 para la minoría, y cada senador tiene un voto. Esto de 2 por la mayoría y 1 por la minoría fue un elemento político que se integró en la reforma de 1994. Entonces, para decirlo de modo más gráfico, el partido, la coalición que sale primero, que gana, si sea por un voto, por 10, por 100, tiene 2 senadores. Y la fuerza política que queda calificada en segundo lugar tiene un senador. Pero siempre hay una representación de la minoría. Para ser senador, los requisitos del artículo 55 son un poco distintos. 30 años de edad, 6 años de ciudadanía y sí ser natural de la provincia o tener 2 años de residencia en ella. Otro ejemplo que ya lo vimos, también está en el artículo 55, de diferencia entre constitución formal y material, es que se exige aún una renta anual de 2.000 pesos fuertes. Esto viene desde la constitución histórica, pero hoy se inaplica, se entiende que es lesivo al principio de igualdad o al principio republicano, por lo tanto ese requisito, aunque esté escrito en la constitución, no es exigible al momento de que se eh, presente el candidato y se oficialice su candidatura. Bien, la Cámara de Senadores se renueva por 2/3 partes cada 2 años. Las vacantes son cubiertas por el suplente de la lista oficializada. Es decir, cada 2 años también hay elección de senadores, pero a diferencia de la Cámara de Diputados, que se renueva por mitades, acá se renueva por terceras partes. Tenemos la figura del vicepresidente de la Nación, que por el artículo 57 de la Constitución es el presidente nato del Senado. Tiene una función específica entonces, pero no tiene voto, sino en el caso de que haya empate en la votación. Ejemplos recientes de esto, en la historia reciente contemporánea, el famoso voto no positivo que emitió Cleto Cobo siendo presidente del Senado, que era vicepresidente de la doctora Fernández de Kirchner cuando fue la famosa discusión sobre las retenciones. Su voto eh, que estaba empatado, entonces él votó para desempatar en contra de la sanción de esa ley. Y hace poco también la vicepresidenta Villarruel en una votación definió también, en este caso, a favor del proyecto de ley del gobierno. El propósito de esta figura es crear un enlace político entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo sin que ninguna provincia pierda su voto. ¿Qué ocurre, por ejemplo, si el vicepresidente de la Nación está fuera de la Cámara por alguna cuestión? Está ejerciendo la presidencia o no asiste a una reunión, está en función oficial fuera del país. La presidencia, la solución está en el artículo 58 de la Constitución, que establece que se designa un presidente provisorio para que lo presida en caso de ausencia del vicepresidente o cuando éste ejerce las funciones de presidente de la nación. El vicepresidente ahora es Abdala, senador de San Luis. En el caso de que ese senador de San Luis asuma la presidencia del Senado, lo hace como presidente provisorio y no le quita el poder de voto por su provincia, ¿sí? El único que no tiene voto es el vicepresidente de la nación, porque si no, podría ser también una forma de
quitarle a una provincia su representación, su voto dentro de una sesión. Eso no pasa. En caso de que Abdala esté a cargo de la presidencia provisoria del Senado, por ejemplo, Abdala es el que en este momento es vicepresidente, es presidente provisorio del Senado, eh, tiene voto. Ojo, el Senado dice nombrará un presidente provisorio del Senado, ¿sí? Es obvio, pero bueno, a veces se puede confundir. No es que designa un presidente provisorio de la nación, es un presidente provisorio del Senado para reemplazar al presidente nato o lógico, que es el vicepresidente de la nación, ¿sí? Bien, dentro de lo que son esto hasta ahora vimos la Constitución en su metodología de exposición tiene disposiciones comunes para los diputados y disposiciones, perdón, exclusivas para la Cámara de Diputados, disposiciones exclusivas para la Cámara de Senadores. A partir del artículo 63, ustedes van a encontrar el capítulo tercero que dice o se llama disposiciones comunes a ambas cámaras, es decir, todo lo que ocurra desde el 63 en adelante se aplica para tanto para senadores como para diputados. Lo primero que tenemos es el calendario legislativo, es decir, cómo son las sesiones del Poder Legislativo del Congreso de la Nación. El artículo 63 dice que ambas cámaras se reúnen por sí mismas en sesiones ordinarias todos los años, del 1 de marzo hasta el 30 de noviembre. También pueden ser convocadas extraordinariamente por el presidente o prorrogadas sus sesiones. El 1 de marzo hasta el 30 de noviembre es lo que ustedes ven ahí en la presentación, que se llaman sesiones ordinarias. Es lo que se llama también periodo regular. Esto no hace falta ninguna eh, intervención del presidente, por eso dice se reúnen por sí mismas. Es decir, no tienen, es una competencia propia del Congreso. Y el 1 de marzo, por lo general, es el momento en el cual se hace la apertura del periodo y concurre el presidente a dar cuenta de su gobierno. Se reúnen ambos cuerpos, Congreso del Congreso, Senados y Diputados, y reciben el informe del presidente. Y hasta el 30 de noviembre eh, legislan. Esto se modificó también en la reforma de 1994, porque antes el periodo era bastante menor, el periodo ordinario de sesiones, o periodo regular. También habla el artículo 63, y se pueden ser convocadas extraordinariamente por el presidente, que es el último escalón acá, eh, y tiene diferencia con las sesiones de prórroga, es decir, se extienden las ordinarias, se prorrogan, eh, no tienen atribuciones, no tienen limitación en cuanto a su temario. Es decir, si el Congreso tiene una agenda cargada y no ha terminado hasta el 30 de noviembre, por ejemplo, de sancionar todas las leyes que tienen en vista sancionar, prorroga sus sesiones y sigue con el temario ordinario. En cambio, las extraordinarias las convoca el presidente y únicamente se tratan los temas habilitados en la convocatoria. Es una cuestión práctica importante. Entonces, cuando el presidente convoca a extraordinarias, él, digamos, marca el temario que va a tratar el Congreso y respecto del cual el Congreso no puede apartarse. Y después tenemos unas sesiones al comienzo, hacia la izquierda, ustedes verán, dice sesiones preparatorias. Estas son previas al inicio, son de verificación de diplomas. Estas son propias de la Constitución material también, no están previstas en la Constitución formal, pero sí están previstas en el reglamento de cada Cámara. Esto también es muy importante el día de mañana, si ustedes tienen o quieren conocer más a fondo cómo funciona cada una de las cámaras, cómo funciona la legislatura en nuestra provincia, tienen que acceder y ver los reglamentos de cada cámara. Esto está previsto también en la Constitución. El artículo 66 es imperativo, dice, cada cámara hará su reglamento. Entonces, ahí es donde se juega, digamos, la vida interna de cada uno de los cuerpos legislativos. El reglamento es lo que marca toda la vida interna
cada una de las cámaras. Y aparece, ya pasa también en todo cuerpo colegiado, ¿sí? En nuestra universidad, el Consejo Superior tiene su reglamento eh, de funcionamiento, y la Facultad de Filosofía y Letras también, el Consejo Directivo tiene un reglamento para funcionar. Los reglamentos son íncitos propios de los órganos legislativos, ¿sí? Porque si no, no podría tener un orden, cómo se dividen las comisiones, cuándo sesionan, cuando están en sesiones, cómo es el uso de la palabra, cómo es la votación. Todo eso está previsto en los reglamentos de cada cámara. En este caso, la Cámara de Diputados y de Senadores. Entonces, para comprender bien el funcionamiento, es necesario ir a las cámaras, ir a los reglamentos de cada cámara. Eso es lo único que termino que sepan. Obviamente no puedo exigir que se pongan a estudiar los reglamentos, pero cada cámara tiene su página web, tienen canales también de difusión de las sesiones. Si entran en las páginas web del Senado de la Nación o de Diputados de la Nación, seguramente ahí pueden encontrar no solo los proyectos de ley que se están tratando, cada diputado eh, su, tiene una especie de apartado, una página propia, y también obviamente los reglamentos de cada cámara, que es muy, muy importante. Bueno, hay una cuestión también importante, que es cómo trabaja el Congreso, cómo sesiona. Hay dos eh, conceptos claros, que son el de quórum y el de mayoría. Quórum en cualquier cuerpo legislativo, también en el Consejo Directivo de esta facultad, es el número mínimo de miembros cuya presencia es necesaria para sesionar y tomar decisiones válidas. La regla que se aplica es el del artículo 64. Dice, ninguna de las cámaras entrará en sesión sin la mayoría absoluta de sus miembros. ¿Qué es la mayoría absoluta? La mayoría absoluta, por lo general, eh, comúnmente se dice la mitad más uno. Matemáticamente no necesariamente es así. Entonces, quórum es más de la mitad del total de los miembros, siempre. Eh, Esto es fundamental. Por eso ustedes ven a veces que las noticias dicen o la oposición intentará tener quórum para dar inicio a la sesión, porque si se convoca una sesión pero no hay quórum, no puede iniciarse. En la jerga o comúnmente o de modo poco académico se dice se cae la sesión. ¿Por qué? Porque no está el número de miembros, perdón, necesario para sesionar y tomar decisiones válidas. Entonces, más de la mitad es lo que es necesario para que se comience a decidir un tema. Y en ese momento, bueno, el presidente de la Cámara respectiva abrirá la sesión y comenzará el tratamiento de los temas. En la práctica constitucional argentina del Congreso se habla también de un quórum para comenzar la sesión, un quórum para sesionar y el quórum para decidir. ¿Por qué? Porque si alguna vez ustedes ven una sesión de la Cámara, van a ver que al comienzo, obviamente cuando se necesita el quórum para dar inicio a la sesión, están la mayoría de los diputados o senadores, o por lo menos los que se necesite para tener quórum. Pero durante las sesiones, a veces son sesiones maratónicas, por lo general se levantan los diputados, se van, y si uno ve en una imagen de televisión, por ejemplo, o en el canal de YouTube, uno tranquilamente se da cuenta de que no está presente más de la mitad del total de los miembros. Pero eso no es problema. El quórum se tiene que volver a reunir al momento de decidir. Entonces, cuando se está por votar, es cuando los jefes de bloque o el presidente comienzan a llamar, se toca una campanita para que vuelvan y de nuevo esté el quórum y se puedan tomar o se pueda decidir válidamente acerca de una ley. Eso es la práctica constitucional. Entonces, vuelvo a decir, está el quórum de inicio, el quórum de la sesión y el quórum o el momento de decidir,
que tiene que volver a estar ese quórum de inicio, es decir, tiene que estar más de la mitad para no solo poder sesionar, sino también tomar una decisión válida o no. Las mayorías son eh, o sea, no es para sesionar, sino son los votos necesarios para aprobar una ley. Entonces, son conceptos distintos, quórum y mayoría. Mayoría, por lo general, la regla general es que las leyes necesitan mayoría absoluta, que es igual que una noción similar al quórum, es decir, más de la mitad de los miembros presentes en número suficiente para formar quórum. Esa es la mayoría absoluta y también eh, se establece en la Constitución lo que se llama mayorías agravadas. Mayorías agravadas, ¿qué significa? Que es algo más que la mayoría absoluta. En la Constitución hay algunas decisiones que por la trascendencia que tienen exigen algo más que la mitad de los presentes en número suficiente para formar quórum. ¿Sí? Esas se llaman mayorías agravadas. Por ejemplo, dos tercios del total de los miembros de la Cámara o de los miembros de la Cámara presentes se exigen para declarar la necesidad de la reforma constitucional o para la corrección, remoción o exclusión de los integrantes de la Cámara o para el desafuero de los legisladores o para la insistencia ante el veto presidencial. La mayoría súper agravadas, por decirlo de algún modo, es decir, sobre la totalidad de los miembros, dos tercios sobre la totalidad de los miembros, se exige para otorgar jerarquía constitucional a nuevos tratados de derechos humanos o para denunciar tratados de derechos humanos a los que antes se había otorgado jerarquía constitucional. Denunciar en este concreto ámbito jurídico significa retirarse del tratado. La denuncia no es una denuncia como el lenguaje natural nos haría entender o comprender, sino que denunciar un tratado significa retirarse del tratado. Si quieren ponerlo de un modo más simple, irse del tratado. Me dejo de pertenecer o no quiero seguir más dentro de las normas de ese tratado o de esas disposiciones. Mayoría de dos tercios de los presentes. Fíjense que es distinto, es mucho más grave o más difícil conseguir dos tercios sobre la totalidad de los miembros de la Cámara. En la mayoría de dos tercios sobre los miembros presentes, es decir, cuando hay quórum, por lo menos, es cuando la Cámara de Diputados acusa y el Senado condena en el caso de juicio político, o para que una Cámara pueda imponer su opinión sobre la otra en el trámite de sanción de una ley, o para la designación y remoción del defensor del pueblo. Entonces, son distintas, estos son algunos ejemplos nomás de los que hay en la Constitución. Cuando vuelvo a repetir, el concepto es, el principio general es la mayoría absoluta, es decir, más de la mitad, pero en determinadas circunstancias o en determinadas decisiones, mejor dicho, la Constitución exige lo que se llaman mayorías agravadas, que por lo general son de dos tercios, que pueden ser sobre los miembros totales o dos terceras partes de los miembros presentes.
Bien, continuando con nuestra clase respecto del Congreso de la Nación, me interesa referirme a, dentro de las disposiciones comunes a ambas cámaras, dos garantías que tienen eh, los legisladores nacionales, que son la inmunidad de expresión y, por otro lado, la inmunidad de arresto. ¿Sí? La inmunidad de expresión significa, como toda garantía de funcionamiento, que son individuales, que hacen a la dignidad del mandato y su independencia, y son colectivas porque hacen al funcionamiento institucional del cuerpo en su conjunto. ¿Mm? Eh, es una garantía institucional conferida en función de la independencia del Congreso, no de los individuos que la componen, y se ejercita no solo frente a los otros poderes del Estado, sino también frente a los particulares. ¿Sí? O sea, eh, la- hablando de la inmunidad de expresión, es eh, frente a otro poder, frente al presidente, por ejemplo, y frente a los particulares. ¿Y qué es la inmunidad de expresión? Es una figura clásica del sistema parlamentario. Nuestra Constitución la establece en el artículo 68 y dice: ninguno de los miembros del Congreso puede ser acusado, interrogado judicialmente, ni molestado por las opiniones o discursos que emita desempeñando su mandato de legislador. La Corte de Justicia, Suprema de Justicia de la Nación lo ha interpretado del modo más amplio y absoluto. Entiende que es un requisito inherente a la propia eficacia de su función como legislador. Es amplísimo, es una jurisprudencia que la Corte viene sosteniendo hasta el último caso que fue el año pasado, el caso Elisa Carrió contra Marchi, perdón, donde ha reiterado sus principales pautas acerca de esta inmunidad. Es decir, el legislador, dentro de su ámbito de trabajo, no es como cualquier ciudadano en cuanto eh, a los discursos que emita o las opiniones que emita en su función, ¿sí? Tiene como una protección especial. ¿Por qué? Bueno, porque el Parlamento, hablar, es hablar propiamente, es una situación donde a veces se dicen cosas eh, eh, que pueden ser eh, graves o pueden tener algún tipo de insinuación o lesionar la fama, el honor o, o la susceptibilidad de alguna persona, pero la Constitución los protege dentro de de ese, de ese marco necesario para que la actividad legislativa se realice sin ningún tipo de temor a que lo que se diga pueda ser objeto de represalia en el futuro, jurídica, ¿sí? O denunciado, o molestado. Fíjense la palabra, ni molestado, dice la Constitución. Es decir, ni siquiera se le podría hacer una reprimenda o un reclamo, entiendo yo, de modo verbal, por lo que dice durante el ejercicio de su función. Veamos algunos ejemplos. Esto, por ejemplo, este era el diputado Olmedo de Salta, no sé. Todo eso, delante de una sesión que la persona o el diputado se manifieste de esa manera, está protegido, según la Corte, por la inmunidad de opinión. Esto también, en una sesión del 2017, en ese momento Victoria Donde era diputada, y su modo de expresar alguna opinión política en contra, posiblemente, no sé, estoy haciendo una hipótesis, de una sanción o de una disposición legislativa que se estaba por tomar, fue comenzar a golpear una cacerola. O, por ejemplo, poner este tipo de carteles dentro de una sesión, si bien parecería que no es una expresión, también figura o también se ampara dentro de lo que es la inmunidad de expresión. ¿Por qué? Porque no es solo lo verbal, lo hablado, lo explicitado. La Corte ha dicho que también lo gestual es protegido por esta garantía
de la inmunidad de expresión dentro del Parlamento argentino. ¿Ok? Entonces es importante. O a veces también, por ejemplo, va un presidente a abrir las sesiones el 1 de marzo y se dan vuelta y le dan la espalda. Eso también es expresión de, queda protegido dentro de la inmunidad de expresión. Hay una situación bastante particular que los involucra a ustedes como comunicadores, que es cuando el diputado o el senador, recuerden que esto es para ambos, para legisladores nacionales, emite declaraciones a la prensa fuera del ámbito parlamentario. Lo que dijo la Corte es que no se protege una libertad de expresión individual de los legisladores, porque siempre la lógica es que lo hacen dentro de su función legislativa, para cumplir con ese deber o ese mandato constitucional de legislar. Entonces, el discurso legislativo mismo es lo que se protege y por lo tanto, cuando se divulga por los medios de prensa y siempre que guarde un nexo directo con la función legislativa, está protegido. Debe verificarse su contenido, su finalidad, el ligamen con la función del legislador que emitió las opiniones. En estos casos, creo que eran diputados que estaban dentro de una comisión investigadora, entonces ya no en el recinto de- de la Cámara, sino afuera, por ejemplo, a la salida del Congreso, o van a un programa de televisión, o le hacen una entrevista por radio y se sacan al aire, hablan o hacen algunas menciones al proceso de investigación que están llevando. Y mencionan a la persona, por ejemplo, que está investigada. Bueno, esa persona, en estos casos, se iniciaron juicios, creo que eran injurias, juicios penales. Si hay ligamen, si lo que él está diciendo a la prensa tiene relación directa con su función de legislador, si ese es el contexto en el que emitió las opiniones, aunque sea fuera del recinto de la Cámara, tiene la protección del artículo 68. Entonces, la protección no es geográfica, sino institucional. Esto sería la conclusión de este punto. Es decir, no está reducida al ámbito del Congreso de la Nación. ¿Mm? En principio sí, pero si lo hace fuera, como dice acá, eh, según Vidal Campos, deben reproducir esencialmente lo que se dijo en sede parlamentaria. Es una especie de tarea de información del legislador en aras del conocimiento de la sociedad acerca de datos esenciales para el sistema institucional en la esfera republicana. ¿Por qué? Bueno, porque por lo general no hay mucho tiempo, no estamos pendientes o no seguimos todas las sesiones de las cámaras. Entonces, por ahí hay alguna cuestión interesante o que puede tener relevante interés público, al cual los medios, respecto de lo cual los medios exigen una mayor explicación, o que el diputado, senador, como en este caso Rivas, que era un diputado, explique qué es lo que dijo. Bueno, entonces por eso se hace esa extensión, si ustedes quieren, de la protección del artículo 68 a ese discurso del parlamentario. Pero siempre que sea, como dice Vidal, bueno, que sea reproducir más o menos lo que se dijo en la sede parlamentaria, o si no, como dice la Corte, que tenga un ligamen, un nexo directo con la función legislativa. De otro modo, no. Por ejemplo, supongamos un legislador que es profesor universitario, que muchas veces puede pasar, si desde su cátedra comienza a proferir manifestaciones que pueden considerarse injuriosas para una persona, eso no estaría protegido por la inmunidad de opinión del legislador, si es algo totalmente diferente, o que no guarda conexión, o que no reproduce de manera sustancial opiniones en sede parlamentaria. En ese caso, la protección del artículo 68 no tendría posibilidad de esgrimirse o solicitarse por esa persona, por ese legislador. Entonces siempre tiene que haber esa relación, vuelvo a decir, directa con la función parlamentaria. Eso tiene que ser
Eso es muy importante, porque si no, sería así como una especie como se decía antes, una patente de corso para hablar cualquier cosa, decir lo que se quiera. No, pero siempre que tenga esa relación con lo que se ha manifestado, con la función legislativa, sí ampara al legislador nacional. Vuelvo a decir, tengan en cuenta entonces, no es geográfica, sino institucional. Y por otro lado, también la Corte Suprema dijo en el caso Cavallo que se extiende esta inmunidad a los ministros del Poder Ejecutivo cuando toman parte en las sesiones del Congreso. ¿Por qué? Porque los ministros pueden ir al Congreso de la Nación, la Constitución avala, les permite, pero no tienen voto, pero sí tienen voz. Es decir, si hay un tema que le puede interesar a un ministro que se está tratando, una ley que él considera relevante para su área, puede ir, puede participar, puede este, eh, tomar parte en, en, en en una sesión, pero no, lo que no tiene es la posibilidad de votar, obviamente, porque no es legislador, pero sí su voz se puede hacer oír. Y en ese caso, la Constitución les permite, la Corte entiende que tienen esa inmunidad de opinión. El artículo 106 concretamente dice que los ministros pueden concurrir a sesiones del Congreso y tomar parte en sus debates, pero no votar. Cuando toman parte en sus debates, los ministros del Poder Ejecutivo también tienen la inmunidad de expresión del artículo 68.
Bien, vamos a ver ahora la otra gran garantía que tienen los legisladores nacionales o prerrogativa, que es la inmunidad de arresto. Recuerden siempre, tanto inmunidad de expresión como inmunidad de arresto no tienen la idea de una mm, de un privilegio que sería antirrepublicano, sino que están en función de que los legisladores nacionales puedan realizar sus funciones sin, en el caso de la inmunidad de expresión, sin ningún tipo de temor a que por lo que digan sean después enjuiciados o molestados. Y en el caso de la inmunidad de arresto, para que no se puedan ver eventualmente eh, privados de su libertad ambulatoria eh, por causas que pueden no ser legítimas o por alguna motivación política, lo que fuese. Entonces, la Constitución establece que ningún senador o diputado desde el día de su elección hasta el de su cese puede ser arrestado, excepto el caso de ser sorprendido infraganti delito en la ejecución de algún crimen que merezca pena de muerte, infamante u otra aflictiva, de lo que se dará cuenta a la Cámara respectiva con la información sumaria del hecho. Bueno, analicemos qué significa cada una de estas palabras y cómo vamos a entender de un poco más simple esta norma. Lo cierto es que ustedes tienen que entender que desde que es electo hasta que cesa no puede ser arrestado el legislador. Ahora, lo que tienen es inmunidad de arresto, no de proceso. Es decir, un proceso penal se puede iniciar contra un legislador nacional, pero en principio no arrestarlo, ¿sí? Inmunidad de arresto, no de proceso. La letra del artículo 69 habla de pena de muerte y pena infamante. Esas normas han desaparecido del sistema jurídico argentino y también la distinción entre crímenes y delitos, por lo que el artículo en realidad se refiere a casos de comisión de delitos graves. Esa es la forma en que hay que interpretarlo. Por otro lado, la exención de arresto es relativa porque hay una excepción que ya vamos a ver y el periodo es desde el día de la elección hasta el cese. Se entiende que ampara al legislador nacional electo aunque aún no se haya incorporado a la Cámara respectiva. ¿Cuándo se puede proceder al arresto? Por eso digo que es una exención relativa. Cuando es sorprendido infraganti delito, es decir, al momento de ejecutar el acto. Que sea un delito que a prima facie, a primera vista, merezca una pena grave. Y se tiene que dar cuenta del arresto a la Cámara respectiva con la información sumaria de lo ocurrido, es decir, una especie de informe escrito, bueno, ahora será por medios digitales, de qué es lo que pasó a la Cámara respectiva, es decir, si es un senador al Senado, si es un diputado a la Cámara de Diputados. ¿Qué es la flagrancia? Porque la Constitución dice cuando es sorprendido infragante y delito. Bueno, una idea de lo que es la flagrancia, veamos el Código Procesal Penal de la Nación. Se considera que hay flagrancia cuando el autor del hecho es sorprendido en el momento de cometerlo o inmediatamente después, o mientras es perseguido por la fuerza pública, por el ofendido, es decir, por la persona que ha sido víctima del delito, o el clamor público. El clamor público se debe entender cuando las personas que están ahí comienzan a perseguirlo ante la comisión del delito o mientras tiene objeto o presenta restos que hagan presumir vehementemente que acaba de participar en un delito. Bueno, básicamente la idea me parece que es la primera, si está sorprendido en el momento o después, o si es perseguido, o hay transeúntes que ven, son testigos del delito y comienzan este, a perseguirlos, o si la propia persona que ha sido víctima del delito lo persigue. Entonces, ¿qué pasa en el caso de detención de flagrancia de la situación que veíamos antes? Que un diputado o un senador es detenido en flagrancia. El juez de la causa tiene que informar a la Cámara respectiva para que se proceda al desafuero. La Cámara puede denegarlo, en cuyo caso el juez debe dejar en libertad al legislador. Es decir, el hecho de que se lo detenga infragante no significa que ya perdió su libertad, porque es la Cámara, la jueza de su libertad en este caso. Entonces, si por alguna circunstancia consideran que no tiene que
otorgar el desafuero que solicita el juez, el legislador recobra su libertad. ¿Qué es el desafuero? Es la suspensión por la Cámara y de un legislador, se lo suspende en sus funciones y se pone a disposición del juez competente para su juzgamiento. El propósito del desafuero es conciliar la independencia funcional de los legisladores con la actuación del Poder Judicial de reprimir delitos. ¿Sí? Entonces, ese es el concepto de desafuero. Desafuero es, en el término parlamentario, suspender al legislador y ponerlo a disposición del juez para su juzgamiento. Es una medida de tipo político que no tiene implicancia ni influencia ni significa juicio anterior respecto de la culpabilidad o no del legislador. Solo lo suspende a los fines de que continúe su enjuiciamiento penal. Es decir, desaforar no significa que ese legislador vaya a ser declarado culpable. ¿Sí? Y el desafuero está previsto en el artículo 70 de la Constitución. Dice, cuando se forme querella por escrito ante las justicias ordinarias contra cualquier senador o diputado, examinado el mérito del sumario en juicio público, podrá cada Cámara, con los 2/3 de los votos, suspender en sus funciones al acusado y ponerlo a disposición del juez competente para su juzgamiento. Es decir, acá habla examinado el mérito del sumario en juicio público. Se entiende que tiene que ser en una sesión pública, ¿sí? Entonces, cuando le llega la información del juez, 2/3 de los votos, suspender en sus funciones al acusado, es decir, vota por la suspensión y lo pone a disposición del juez competente. Eso es el desafuero. Entonces, el juez acompaña el pedido de desafuero con el sumario, la Cámara examina el juicio público y toma la decisión. Suspende al acusado por 2/3 de sus votos y lo pone a disposición del juez o no acuerda el desafuero. ¿Qué pasa si la Cámara no acuerda el desafuero? ¿Qué pasa con esa causa penal? Bueno, no es que la causa penal o el eventual delito que haya cometido este legislador nacional fueran a quedar impunes, sino que la cuestión práctica es, el juez tendrá que reservar la causa hasta que esa persona, ese ciudadano, legislador o legisladora, deje de tener ese fuero, es decir, deje de tener inmunidad de arresto, mejor dicho, y cuando ello ocurre, activará de nuevo la causa y continuará con el proceso, o lo llamará indagatoria o lo que fuese. ¿Mm? Pero no significa, en principio, que esa causa quede sin resolución en caso de que el legislador nacional realmente sea responsable o el juez entienda que deba investigarse. Se dictó una ley, la ley 25320, que se llama Ley de Fueros, ¿sí? Que flexibilizó el tratamiento y permite que el juicio, el proceso se desarrolle hasta el final, siempre que eh, si no se convoca este, el, si no se otorga el desafuero. O sea, eh, el juez puede seguir con la causa, no necesariamente la tiene que eh, suspender, sino que puede continuar con el proceso siempre y cuando no se disponga la libertad, la privación de libertad del funcionario. ¿Sí? Entonces, eh, a ver, para que quede claro, rectifico algo que dije recién. El proceso sigue, pero el proceso penal hasta el final, sin que haya desafuero, porque la Cámara, por ejemplo, no le quiere otorgar el desafuero, por H o por B, no se lo otorga. Entonces, siempre y cuando no se disponga la privación de libertad, el proceso penal sigue. Ahora, em, el, eh, el llamado indagatoria no se considera una medida restrictiva de la libertad, es decir, cuando ya hay una presunción, una plena prueba, es el primer acto de defensa que tiene la persona en el proceso penal, se lo llama indagatorio. Eso no se entiende de medida restrictiva de la libertad. Y eh, en el caso de que si fuese necesario que se lo prive de la libertad y no hay una medida de parte de la Cámara de otorgar el desafuero, ahí sí tiene
el juez que solicitar el desafuero para poder, por ejemplo, privarlo de su libertad. Caso contrario, eso no va a ocurrir y en ese momento, entiendo yo, sí es necesario que el legislador en algún momento pierda su inmunidad de arresto y ahí se lo podrá arrestar por parte del juez competente.